Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Quizá lo más extraño y difícil que ustedes pensaban era que nos íbamos a aparecer por aquí comenzando prácticamente el año, pero hemos decidido acelerar la entrada porque tuvimos unos cuantos días, unos cuantos programas que no veníamos a final de año, pero aquí estamos. Recuerden que yo soy el doctor Torres La Paz, el médico natural. Y estamos en la Doctor Delgado 206. Aquí hay un mosquito molestando, no sé si a quién tenerle miedo. Yo ando sin calcetines y ellos cuando no consiguen arriba pican abajo, así que yo voy a tener que aguantar mis picones, mis piquetes. Y a ellos les encanta eso, pero ¿qué se va a hacer? Pues, ¿qué le decía yo? Tuvimos unas cuantas sesiones que no veníamos y entonces estamos aquí para quedarnos, o sea que yo soy el médico natural, el doctor Torres La Paz, estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y Las Carreras Esquina Sánchez en Santiago. Pues estamos trabajando en Santo Domingo de lunes a jueves, ya estamos abiertos y en Santiago pues el viernes, Dios mediante, estaremos allá, así que atención Santiago, para el Cibao y el norte, vamos a recordarle que estaremos allá de las 8 de la mañana allá en Santiago. El próximo viernes estaremos abiertos el viernes, por supuesto, el lunes, y entonces los viernes yo voy a Santiago. Recuerden que yo voy siempre los viernes, durante la semana estará allá la doctora. Entonces estamos allá siempre los viernes. Estuvimos analizando ampliamente el libro del doctor Malotra. Es un libro que trata sobre la verdadera causa de la pandemia. O sea que la verdadera causa para el doctor Malotra es la pobre salud metabólica. Él ha hecho un estudio pormenorizado donde demostró hasta la saciedad que la gente que más mal llevó el problema del virus fueron precisamente los que estaban malnutridos. Todas las personas obesas, las personas que tienen, por decirlo así, un pobre índice metabólico. Lo ideal es tener un índice metabólico entre 25 y 30, 20 sería muy bueno, un poco delgado, pero bueno. Pero ya 40 es un desastre. Eso cuando la persona tiene mucha grasa en el cuerpo, eso es un verdadero desastre. Y entonces él, comenzando con su madre, comenzando con el primer ministro inglés, demostró hasta la saciedad que la gente delgada, los atletas, la gente que hacían buen ejercicio, y una gente que tenía una buena alimentación, no buena alimentación porque comieran esto, comieran lo otro, sino unas personas que tuvieran una alimentación hasta cierto punto con bajos niveles de azúcar o bajos niveles de grasa, eran gente que manejaban mucho mejor el virus. De hecho, la gente de cuerpo, por decirlo así, atléticos, sin necesidad de ser atletas, pues manejaron muy bien el virus, y los virus lo manejaban simplemente con una pequeña cuarentena en su casa, mientras que aquellas personas obesas, las personas diabéticas, pasaron mucho trabajo con el problema del virus. Hay cosas que nosotros le hemos venido trabajando ampliamente en los últimos tiempos, y donde nosotros hemos podido hasta cierto punto demostrar que los verdaderos enfermos, la gente que peor maneja las enfermedades, son las personas obesas. Las personas obesas, el corazón tiene que trabajar más, los riñones tienen que trabajar más,
y son las personas que peor manejan las crisis, porque entran fácilmente en un estado de dismetabolismo, o lo que se le llama el síndrome X. Ese síndrome X es realmente fatal para enfrentar, para el cuerpo manejar los estados dismetabólicos. Yo realmente, muchos de ustedes, algunos estarán viéndome por primera vez, perdón. Algunos estarán pensando dónde yo estaba metido, qué realmente me pasaba, qué me pasó, que tuvimos tantos días repitiendo programas. Y bueno, tengo que, como dice la Pantoja, tengo que confesarme. Cogí unas vacaciones, tenía mucho tiempo que no cogí unas vacaciones. Y al coger las vacaciones pretendí, siempre usted tiene, por ejemplo, que hacer algo en la casa o tiene algo que hacer en el vehículo. Y entonces traté de aprovechar, pero a mí realmente traté de aprovechar algunos problemitas de salud que tenía, no gran cosa por decirlo así. Pero las cosas resultó peor que lo que yo pensaba. Tuve que hacerme una pequeña operación que no resultó siendo una pequeña, y tuve una caída que me descompensé por completo. Y realmente la pasé un poco serio, la pasé un poco mal. Y todas hasta cierto punto los créditos, yo tuve muy buen cirujano, pero los créditos el médico se lo atribuye a mi buen estado metabólico, mi buena salud metabólica, mi buena alimentación. Soy una persona que, sin ser atlético, pues me mantengo en una buena actividad física, cogiendo sol en la medida de lo posible, y todas esas cosas me ayudaron mucho a una recuperación que no es una recuperación total, pero sí realmente yo enfrenté y he sobrellevado el cuadro con mucho más estoicismo que si hubiera sido una persona sedentaria. Evidentemente, como ustedes saben, mi profesión es sedentaria, pero yo no me conformo con eso. Soy una persona que vivo haciendo cuando menos más de 5 horas de ejercicio a la semana. Y eso me mantiene con muy buena salud metabólica, me alimento casi sano, diría yo, dentro de lo que cabe aquí en nuestro país. Y me he mantenido bien, por decirlo así. El médico le atribuye, ¿verdad?, la recuperación. Yo estoy en recuperación, va a ser una recuperación un poco larga, pero estamos trabajando, por decirlo así, porque total, la vida a mí es sedentaria, el trabajo es sedentario. Entonces, lo único que tengo dificultad para hacer ejercicio, pero bueno, eso ya lo recuperaré en su momento. Nosotros hemos estado hablándole ampliamente, porque si algo que todo vivimos en un mundo donde aparentemente hay abundancia de comida, pero es una comida, por decirlo así, una comida chatarra, una comida que engaña realmente. Engaña, porque es una comida que no es preparada, no es una comida diseñada para mantener la salud. Yo durante estos días, esta cuarentena, parte del mes de noviembre, el mes de diciembre entero, he tenido por narices, como dicen en España, que ver la televisión. Y entonces he estado metido con la televisión americana, viendo las barbaridades que están sucediendo en los Estados Unidos, y la radio-televisión española. Yo tengo una formación intelectual
puramente española. Y entonces estoy muy ligado con el asunto de la alimentación española. Y hemos visto, como con cierta alegría, por decirlo así, cómo el gobierno realmente le dedica una parte tan importante del presupuesto nacional a la buena alimentación. A que los españoles sepan que en cada rincón de España lo que se produce y en qué medida se pueden preparar platos con lo que allá se produce. España produce, por decirlo así, de todo. Para una buena alimentación saludable en España hay que importar muy poco. Pero lo importante es cómo se ocupa realmente, cómo se ocupa el gobierno de la educación de la población desde niños, desde la primera infancia, diría yo, preparando los cocineros del futuro, preparando los platos alimenticios para que las personas mantengan una buena salud. Se habla mucho de la dieta mediterránea, pero bueno, España no es todo mediterránea. España realmente, como ustedes saben, es una península, y de cabo a rabo ellos utilizan lo que se produce en su península, y hay una salud muy buena porque es que sabe la población, sabe lo que conviene, sabe lo que alimenta, sabe lo que alimenta y lo que hace daño. Entonces yo he tenido que darle seguimiento, y entonces con mucha pena, realmente me da mucha pena ver lo lejos que nosotros estamos, lo lejos que nosotros estamos. Nosotros tenemos por decirlo así, si se puede hablar de una educación, la educación de nosotros está dirigida fundamentalmente al éxito económico, y los recursos, con una pena enorme, los recursos que van a la educación son recursos que van fundamentalmente destinados a asegurar el futuro económico de los gobernantes de turno y a cumplir con compromisos económicos de las personas que participaron en la campaña. Es una gran pena. Aquí se hizo una campaña que favoreció la reelección de Danilo, una campaña, yo creo que eso viene desde cuando Leonel, una campaña dirigida al célebre 4% para educación, y a Danilo le resultó eso, como dicen, un flyer pitcher, hablar del 4% para la educación, cuando realmente ese 4% iba dirigido a varilla y cemento, porque ahí no hay ningún tipo de control. Varilla y cemento por un lado, y por otro lado darle comida chatarra a los muchachos para que se durmieran en el momento en que debían estar recibiendo clases. Entonces ha venido esta crisis y nos ha recibido, por decirlo así, o nos ha encontrado completamente, yo no sé si esta es la silla que yo uso siempre, pero me siento que estoy como torcido. Si estamos mal aquí, sí, pero bueno. Está fea la silla, pero bueno. El asunto es el siguiente, que ha venido este virus y nos ha atrapado a nosotros, pero ya usted sabe cómo nos ha atrapado en muy mala situación y sin poder, por decirlo así, defendernos realmente, defendernos. Nosotros exportamos bocas, sobre todo a los países que están más desarrollados, y entonces hemos sido de los que más hemos aportado
hemos aportado enfermos con el asunto del virus. Y aquí la verdad es la siguiente. Yo no sé cuándo vendrá la gran ola, pero cada día va subiendo y subiendo y subiendo, porque no teníamos ninguna preparación. No teníamos ninguna preparación porque no hay una parte importante ni del presupuesto ni del gobierno dedicada fundamentalmente a la salud, cuerpo sano, mente sana. Nada de eso se ha hecho porque no hay interés, por decirlo así, ¿eh? Durante muchísimo tiempo, yo he estado hablando sobre la necesidad de una alimentación saludable y la necesidad precisamente de una dieta pobre, si se quiere, pobre en almidón. Señora, que hay un mosquito que me está molestando mucho. ¿Qué se podrá hacer? Bueno, hemos estado trabajando mucho y hemos estado, por decirlo así, definiendo los graves desafíos de la salud de nosotros. La hemos estado hasta cierto punto dirigiendo o encasillado. Hemos estado trabajando precisamente, dirigiéndonos precisamente a combatir lo que serían tres plagas que nosotros tenemos, que se llama la diabetes, bueno, con el perdón de ustedes, la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial. Vamos a unos breves mensajes de su interés, a ver si... Bueno, estamos nuevamente con ustedes, un poquito más cómodo ahora, si realmente era necesario este cambio que hicimos. Bueno, pues realmente nosotros estuvimos hablando ampliamente al finalizar el año. Bueno, no tuvimos la oportunidad de como nosotros queríamos, pero bueno. Estuvimos hablando ampliamente, traduciendo un libro del doctor Baldotra, que es un famoso cardiólogo inglés, y en la cual él realmente hizo un análisis muy pormenorizado. Yo voy a retomarle el libro probablemente la próxima sesión, cuando estemos nuevamente con ustedes, donde él analizaba con lujo de detalles realmente los pormenores del comportamiento del virus en los diferentes extractos sociales. Es un libro que no, un virus que no respetó ni la clase alta, ni la clase media, ni la clase baja. Este libro solamente respetó, por decirlo así, las personas que de por sí vivían distanciadas. Por eso el virus fue mucho menos frecuente, mucho menos común a nivel de las zonas rurales. De hecho, aquí en la zona rural, la persona vive, esto es una noticia que se vive por allá, por la capital y por los países. Aquí no viene eso, es lo que dice la gente. Pero también los atletas han sido grandemente respetados. Nosotros vemos, por ejemplo, que el béisbol, la pelota se jugó prácticamente sin ningún tipo de problema, el fútbol, todos los deportes, ¿no? Lo único que se hizo fue que se hizo sin aforo, sin público. Pero los atletas prácticamente, bueno, tuvieron contacto algunos pequeños que se resolvían prácticamente en dos o tres días se resolvían sin ningún tipo de complicaciones. O sea que el virus prácticamente respeta a los atletas. Y es que el atleta tiene una masa muscular, un índice metabólico y una masa muscular muy proporcional, una muy buena circulación. Y entonces ahí se demostró realmente que el virus respeta grandemente cuando la persona tiene una buena salud metabólica. Nosotros, evidentemente, el virus ataca a la gente
cuando tiene pobre salud metabólica y contribuye también a la pobre salud metabólica, porque si el virus conduce realmente a un estado de, si no de aislamiento, a un estado de poca actividad física, a un sedentarismo, el sedentarismo contribuye a la obesidad. El hecho de no poder usar los gimnasios y los campos deportivos, eso trae como consecuencia acumulación de grasa, entonces ahí el virus se aprovecha. Nosotros tenemos que sacarle, hay un capítulo por ahí donde el libro, que dice qué hemos aprobado, qué hemos aprovechado del libro, nos habla con todo lujo de detalle, qué hemos aprovechado del libro, y es que realmente, si nosotros queremos realmente, tenemos una parte muy, una deficiencia muy marcada en el desconocimiento de la alimentación saludable. Nosotros tenemos una alimentación que es exclusivamente para hacer rico, o si se quiere, para hacer ganar dinero a los fabricantes de la comida. Es increíble cómo en España se pregona, por decirlo así, en la fabricación del pan lo que le llaman la masa madre. La masa madre es, por decirlo así, la harina pura y simple con un poquito de sal y un poquito de manteca. Esa harina con bromuro de potasio, esa harina llena de manteca, esa harina llena de levadura y toda esa cosa, eso está descartado, por decirlo así. Y entonces la gente lo sabe, desde pequeño sabe la importancia que tiene una buena alimentación. Y que el gobierno se ocupa de eso, y están las asociaciones de consumidores. Eso es algo sumamente importante. Entonces, realmente, nosotros tenemos esa desventaja, tenemos esa gran deficiencia. Nosotros vemos como un logro del gobierno, evidentemente. Bueno, imagínese usted, nosotros tenemos un presidente que viene de una cumbre de calentamiento global, y por ahí mismo va y se hace un contrato de miles de millones de pesos para comprar carbón para una planta de carbón, cuando todo el mundo está, por decirlo así, eliminando el carbón. Y el gobierno se gasta una millonada de dinero promoviendo la planta de carbón mineral, la que va a trabajar con los minerales que vienen ya usted sabe, de la tierra. Es una pena, es como si uno aquí estuviera huérfano por completo. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, estamos huérfanos, porque si se puede decir, yo soy prácticamente el único, yo soy la única golondrina que en este país está precisamente preconizando el uso de la alimentación saludable. Evidentemente, la alimentación saludable tiene dos grandes enemigos. Tiene el enemigo del costo. Siempre todo lo natural es más costoso. Y la gente dice, no lo compramos porque es muy caro. No lo compramos porque es muy caro. No se compra la carne porque es muy cara. No se compra la leche orgánica porque es muy cara. No es ninguna más cara. Es todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran enemigo. Nosotros tenemos la industria alimenticia que maneja mucho dinero. Y entonces esa industria alimenticia tiene los medios de comunicación. Y los medios masivos de comunicación le llegan Pero por otro lado nosotros tenemos el médico, la clase médica. La clase médica, tenemos un porcentaje de médicos que son gordos, que son obesos. Muchas enfermeras obesas. Y evidentemente cuando tienen la oportunidad, se te acercan al oído. No, porque la carne se te pasa 72 horas en los intestinos. No porque esto hace daño, no porque el arroz, al todo lo contrario.
cuando le indican a las personas, cuando le dicen a la gente que debe consumir cosas naturales precisamente para que le haga daño. Nosotros tenemos el caso de la diabetes. Nosotros tenemos que una de las cosas que el médico le indica a los pacientes diabéticos es que coma arroz integral, que coma pan integral, que coma guineíto, que coma esto. O sea que cuando utiliza las cosas que se supone que son orgánicas es precisamente para que le haga daño al paciente. Retomando el libro del doctor Malhotra, el doctor Malhotra, vuelvo y le repito, es un famoso médico hindú que trabaja en el Reino Unido, en Inglaterra. Él se le pidió que escribiera un libro, por decirlo así rápido, cuando vino la ola fuerte del coronavirus, sobre cómo había que conducirse, a qué se debía precisamente que el coronavirus atacara grandemente determinados núcleos sociales y a otros lo dejara casi inalterables, como es el caso de los campesinos, los obreros, realmente lo golpea muy poco. Entonces él tuvo que trabajar rápidamente para dar algunas informaciones y la conclusión del hombre es que la salud realmente la responsable de que el virus se comportara como se comportó o como se sigue comportando es precisamente la salud metabólica. Cuando hay una persona metabólicamente activa, que hace ejercicio, que tiene muy buena salud, que no es hipertenso, que no es obeso y que no es diabético, el virus realmente le pasa por el lado y lo saluda y se va por ahí mismo, se va donde una persona que vive sentada y que vive engordando. Y tenemos un problema muy grande, un problema muy serio, que aquí en el niño de ahora, está comenzando en el niño de ahora, diferente antes a otras generaciones, donde el muchacho, por ejemplo, se desayunaba antes de ir a la escuela, se desayunaba con plátano y huevo. Ahora el niño de ahora lo desayunan con pan y una cosa que le llaman muffin, el célebre muffin, o unas croquetas, no me recuerdo exactamente el nombre en inglés, pero es una croqueta grande de harina dulce y frita, ¿no? Hay un enemigo tremendo, que es la sal con la manteca. La sal con la manteca son dos enemigos número uno para la salud. Entonces nosotros tenemos la sal con la manteca, sobre todo sal, azúcar y manteca, esos tres elementos, sal, azúcar y manteca. Eso trae como consecuencia una producción exagerada de la insulina. ¿Y qué pasa con la insulina? La insulina es completamente desconocida para la medicina convencional. Y entonces resulta que se ha demostrado hasta la saciedad que lo que le llaman la resistencia a la insulina tiene un grave problema sobre la salud metabólica de la persona. El metabolismo es precisamente cómo el cuerpo quema los alimentos que usted le da y cómo se deshace de los resultados de las toxinas. Entonces, el consumo de azúcar sentado, y si ese azúcar es mezclado con harina y frito, es un problema muy serio. Produce una marcada alteración de lo que le llaman el metabolismo, produciendo lo que le llaman una inflamación crónica. Es como si nosotros estuviéramos comiendo exclusivamente para enfermarnos. Esa comida que nosotros consumimos realmente ocasiona serios problemas. Por ejemplo, el proceso subyacente que produce la inflamación crónica, producto precisamente de la resistencia a la insulina, va a traer como consecuencia una diabetes tipo 2, que está relacionada con la resistencia a la insulina y con un problema muy serio,
que es la inflamación crónica, la cual puede constituir una secuela muy seria. Hay algo muy, qué sé yo, muy paradójico. Yo, por supuesto, hace muchísimo tiempo que lo tengo claro. Lo tengo claro porque yo he tenido muchos pacientes que son, sobre todo pacientes que son adventistas, muchos pacientes adventistas con cáncer y con diabetes. Y entonces, mientras que eso le da, por decirlo así, le da un bofetón, por decirlo así, sin mano, a la clase médica, cuando la clase médica habla de que la alimentación hasta cierto punto, la alimentación vegetariana hasta cierto punto, es la saludable. Una alimentación saludable debe ser una alimentación vegetariana. Y entonces nosotros tenemos un caso muy serio. Ustedes se van a sorprender grandemente que la India, por decirlo así, es un subcontinente. La India ha tenido un desarrollo, un despegue económico ya ustedes saben, cuando se lanzaron allá la gran industria farmacéutica, la gran industria automotriz, a utilizar la mano de obra barata hindú, a fabricar cosas allá en la India. Hubo un desarrollo hasta cierto punto económico, mucho dinero. Pues resulta que la India es relativamente es un continente donde no se come carne. Es un continente subcontinente con una población vegetariana en su inmensa mayoría, y algunos que otros veganos que no comen ningún derivado de animal. Pues ustedes no van a creer, y esto sorpréndase usted. Esto se lo voy a repetir en su momento, ¿no? Se lo voy a repetir, que la población de la India es esencialmente diabética. La mitad de la población mundial, la mitad de los diabéticos del mundo están en la India. La obesidad en la India es algo tremendo, tremendo, tremendo. Y eso usted no lo va a creer porque son una población, por decirlo así, que son vegetarianos y esencialmente veganos. Usted no va a creer esto, pero eso es una triste realidad, que la población de la India, la mayor cantidad de diabéticos del mundo están precisamente en la India, que es una población que ha tenido acceso, por decirlo así, a la alimentación así masiva, esa alimentación masiva, pero una alimentación precisamente adulterada, no una alimentación saludable. La comida de allá, evidentemente con este desarrollo industrial que ha habido, el desarrollo industrial no se ha dejado llevar, sino que se ha llevado precisamente consigo la comida hasta cierto punto, una comida completamente adulterada, una comida refinada, la grasa, la manteca vegetal, ellos sustituyen desde siempre la grasa vegetal por la grasa animal, o sea que no se usa allí la grasa animal en la India, pero realmente ellos consumían su grasa vegetal, pero como se consumía y se sigue consumiendo en España y en Europa la grasa vegetal, el aceite de oliva tradicional, pero no la aberración que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la grasa, para producir dinero, se ha denunciado que la grasa animal es una grasa dañina, que es una grasa que produce colesterol, triglicéridos, que es responsable de los daños cardíacos. O sea, se ha utilizado la mentira, la propaganda, para entonces vender una grasa que se llama grasa trans fat, o sea, una grasa que se ha cogido la grasa vegetal y se ha solidificado, como el caso de la margarina.
y eso ha aumentado, eso ha multiplicado, por decirlo así, ha multiplicado grandemente la obesidad y por supuesto las enfermedades cardíacas. Pero eso todo lo han hecho. El propósito, dice, no es un asunto personal, es un asunto de interés, como decía el padrino, ¿no? El asunto de preconizar y vender la grasa vegetal adulterada, la grasa transaminada, como grasa saludable es un asunto puramente económico. Entonces en la India, con el desarrollo industrial, se ha llevado también la grasa transaminada y eso ha traído como consecuencia un desarrollo de la masa muscular, no de la masa muscular, del índice metabólico o del índice muscular realmente. Y eso ha traído como consecuencia un volumen de la masa, sobre todo de la grasa, porque no ha habido músculo, porque la población sigue siendo sedentaria, y entonces ha traído como consecuencia pues aumento de la grasa, un índice de masa muscular muy desarrollado, y no, pero realmente lo que hay allí es mucha grasa. Hay mucha grasa y no hay desarrollo muscular. Eso trae como consecuencia la diabetes, y la diabetes ha traído como consecuencia también una epidemia también del COVID. O sea que lo extraño del caso es que, siendo la India, por decirlo así, un pueblo esencialmente vegetariano, un pueblo que apenas consume carne animal, entonces un pueblo que tenga una población diabética, que hasta cierto punto se puede decir que la cuna de la diabetes está en la India. Eso es sumamente extraño, la gente no puede entender eso. Y eso realmente tiene que ver con lo que yo he venido preconizando durante muchísimo tiempo. Para mí, que la grasa vegetariana es una grasa dañina, sobre todo cuando se adultera, cuando se transamina, cuando se solidifica, porque la gente siempre consumió grasa de coco, siempre consumió el aceite de oliva, pero la gente no consumía aceite de higuereta. Aceite de maní sí consumió durante un tiempo, pero no esa grasa tradicional de aceite de maní, aceite de girasol, aceite de algodón. Eso es nuevo realmente, y eso trajo como consecuencia la gran epidemia que nosotros tenemos hoy en día de enfermedades cardíacas, enfermedades del corazón, producto precisamente de esa situación. Yo realmente quería retomarle esta parte del libro, y entonces Dios mediante, la semana que viene vamos a tratar de seguir nosotros con desarrollando el libro, porque nosotros seguimos, no sé realmente dónde vamos a encontrar carne de animales, porque no hay, aparte de que somos una isla, realmente los productores, los ganaderos no están en plan de producir carne saludable para alimentar la población. Ellos tienen otra vía de sacarle dinero a su inversión, y no tenemos una política oficial que trate de producir carne para alimentar la población. De hecho, si queremos tener una población saludable, tenemos que alimentarla desde pequeño con carne y huevo. De lo contrario, pues tenemos el caso de la India, donde vemos como hay una población realmente que el primer paso que tiene con la civilización ha sido precisamente el enfrentamiento con un debilitamiento de la población, y ya usted sabe cuál ha sido el cosa. Vamos a unos breves mensajes de su interés, y entonces venimos con la parte interactiva del programa. Recuerde el teléfono que usted tiene aquí
Es el mismo teléfono que tenemos en la oficina, ese es el 689-0363. 689-0363 es el teléfono donde ustedes me van a llamar, es el teléfono que tenemos aquí y es el mismo teléfono que tenemos allá en la oficina. Adelante, señor director.